Me gustaría empezar este video haciéndoles una pregunta. ¿Qué es ser un caballero? Muchos podrían pensar que es ser el más fuerte, alguien respetuoso, considerado, que no tiene nada de maldad en su corazón. También podría ser alguien que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Acompáñenme a ver la respuesta a esta incógnita analizando al primer yoyo, Jonathan Joestar. Esta historia comienza con un par de niños molestando a una niña llamada Irina. Mientras era molestada, aparece nuestro protagonista por primera vez, dejándonos muy en claro sus intenciones de convertirse en un caballero, encarando a los abusones que, a pesar de ser más grandes que él, se lanza a defenderla. Este, como era de esperarse, recibe una golpiza, pero aquí es cuando sucede algo curioso, porque Jonathan escucha cómo a los chicos les enfurecen los ricachones como los Joestar. Pero en vez de simplemente quedarse callado, Yoyo decide sacar un pañuelo que deja en evidencia que él es un Joestar, por lo que los abusones naturalmente lo golpean aún más. Esto me dejó pensando, ¿por qué Yoyo quería que supieran que él era un Joestar sabiendo que lo golpearían más? La respuesta estaba en la misma premisa del personaje. Yo opino que fue para demostrar que carga con orgullo su apellido, demostrando a través de una acción su valentía y determinación por alcanzar ese glorioso sueño de ser un caballero. Justo después de eso entraría en escena su nuevo hermanastro Dio Brando, un chico bastante malvado de los barrios bajos, el cual ahora cuidan porque el padre de Yoyo le debía un favor al padre de Dio. Este tiene un plan para quedarse con la riqueza de los Joestars, y para poder cumplir esta misión, piensa hacer la vida de Yoyo un infierno para así poder manipularlo más fácilmente. En este punto, la vida de Jonathan se volvería un verdadero desastre, porque Dios se encargaría personalmente de humillarlo socialmente, quitarle sus amigos e incluso arruinar su vida amorosa. Este momento es cuando Yoyo explota. Estaba tan furioso con Dio que olvida por un momento su misión de convertirse en un caballero. Este lo muela de golpes y amenazas hasta que Dio cae al piso llorando, pero por suerte llega su padre a detener el encuentro. Dio, en venganza, desea hacer una acción que cualquier persona haría en su situación: asesinar de la forma más horrible y grotesca a su mejor amigo y mascota de Yoyo, su perro Danny, para intentar quebrar así su espíritu una vez más. De la niñez de Jonathan podemos concluir que la relación actual de Yoyo y Dio es más que una batalla física, es una batalla psicológica que consiste en cómo Dio tratará de romper constantemente la voluntad de Jonathan y cómo éste intentará sobrellevar el problema. Un patrón que podremos apreciar un par de veces más a lo largo de la obra. Pasaron 7 años desde el incidente de Danny y se ve que ahora Yoyo y Dio se llevan bien y que han tenido una vida feliz, pero no se dejen engañar, mis jóvenes espectadores, porque Dio sigue siendo un monstruo de persona y solo decidió cambiar de estrategia para quedarse con las riquezas, por lo que ahora está envenenando lentamente al papá de Yoyo. Por suerte, el héroe favorito de grandes y chicos, al conocer la naturaleza maligna de Dio y gracias a una nota que encontró que mostraba como el padre de Dio, Dario Brando, murió con los mismos síntomas que su padre, se da cuenta del plan del joven Brando, pero al no tener ninguna prueba decide viajar a Londres, más específicamente a Ogle Street, el lugar donde vivió Dio antes de mudarse con ellos, para ver si puede encontrar una pista sobre el extraño veneno. Para la mala suerte de Yoyo, una pandilla de maleantes lo trata de asaltar, pero no puede permitir retroceder por el miedo o por el dolor, porque tiene una razón por la que no va a dejarse perder: su padre. Él sabe que lo que hace es por él y el linaje Joestar. Por eso no se puede permitir perder ante unas viles víboras como ellos. Por eso no le importa arriesgar 4 dedos o incluso su vida. En un momento X del enfrentamiento se pone cara a cara con un tal Speedwagon, el que vence sin tanto problema. Pero esta persona no era un pandillero cualquiera. Al ser derribado nota algo extraño. Él y sus compañeros derrotados por Yoyo estaban solo derribados, a pesar de su fuerza con la que fácilmente podría haberles roto el cráneo a cada uno. Él le pregunta por qué no los mató, a lo que Yoyo responde que él sabía que si ellos morían, sus familias se pondrían tristes, y no porque él quiera salvar a su padre tiene el derecho de ponerse por encima de otros.
En ese momento, en ese preciso momento es cuando Speedwagon se da cuenta de que no está ante un charlatán cualquiera, está ante un auténtico caballero. Así que desea ayudarlo en su camino para salvar a su padre, guiándolo por los barrios bajos. Después de conseguir las pruebas y un antídoto para su padre de paso, Yoyo regresa a su hogar, con un plan perfecto para que el propio Dio confiese lo que hizo. Solo que hay una pequeña cosa que Yoyo no se esperaba. Dio había descubierto el secreto de la máscara de piedra y... Oye, un momento, esperen, yo no le he contado que es la máscara de piedra. La máscara de piedra es un antiguo artefacto que Yoyo estuvo estudiando durante mucho tiempo y logró descubrir que cuando entra en contacto con la sangre se activa una especie de espina que tiene un efecto raro en las personas. Pero eso Jonathan no lo sabe todavía. Siguiendo con la historia, Dio lanza una rápida estocada con un cuchillo para asesinar a Jonathan y activar la máscara de piedra, pero su padre interviene y recibe la puñalada para salvarlo. Dio instantáneamente se pone la máscara y recibe múltiples disparos por parte de los policías que estaban en la escena. El padre de Yoyo, con su última voluntad, le pide que por favor no odie a Dio y que entienda cómo se sintió a lo largo de los años, un dato que será de vital importancia por el resto de la obra. Y cuando parece que por fin todo terminó, vemos que el cadáver de Dio había desaparecido. Había vuelto a la vida, pero no como un humano, sino como un vampiro, asesinando a todos los policías de la escena e iniciando su primera pelea con Yoyo, de la cual me gustaría tomar escenas interesantes que nos cuentan cómo se siente Yoyo en esta difícil situación. La primera es cuando apenas revive Dio. Jonathan toma un arma del suelo y le apunta a Dio, pero a pesar de que éste ignora sus amenazas, Yoyo no es capaz de apretar el gatillo. De esto puedo pensar que Yoyo, a pesar de todas las atrocidades que le ha hecho Dio, no puede simplemente olvidar que es su hermano y disparar. Después de todo, pasó gran parte de su vida con él, y conociendo cómo es la naturaleza amable y pura de Jonathan, además de cómo su padre hace unos momentos le pidió que no lo odie, es comprensible que no le haya podido disparar a sangre fría. Todo esto sin mencionar que Jonathan está cada vez un paso más cerca de ser un verdadero caballero. El otro punto más destacado de este enfrentamiento es cuando Yoyo piensa sacrificar su propia vida para acabar con el poder demoníaco de Dio, porque en sus propias palabras lo había perdido todo. En ese momento ya no le quedaba ninguna razón para vivir más que detener a Dio. Ya no tenía ni familia, ni amigos, ni siquiera un interés amoroso. Y a pesar de que el plan falló y al final ambos terminaron vivos, esta escena nos deja sin ninguna duda de una cosa, que Yoyo tiene una valentía sin comparación, porque a pesar del miedo que tenía en esa situación, no se dejó vencer por las amenazas y nueva forma de Dio. Pero la verdad es que más adelante me gustaría hablarles un poco sobre la valentía y su importancia en esta historia. Terminando con esta parte, Yoyo sobrevive al encuentro pensando que pudo eliminar al fin a Dio, y es llevado a un hospital donde tiene Speedwagon, muy preocupado porque este sabe que todas las cosas y personas que Yoyo amaba ya no están. Pero por causa del destino, quien atiende a Yoyo en este hospital es nada más ni nada menos que Erina, su antiguo interés amoroso. Tienen un muy bonito reencuentro y se siguen amando. Estos capítulos, a pesar de que son cortos y fácil, no parecen muy relevantes, en mi opinión son fundamentales en el desarrollo de Yoyo, porque Erina representa una nueva motivación que va a mover a nuestro protagonista. Es esa nueva luz en el mundo de oscuridad de Jonathan, una nueva razón para vivir. Cuando Yoyo ya estaba en condiciones de caminar, este y Erina van a dar un paseo y es en este momento cuando se encuentran con mi tatarabuelo, el gran William Antonio Zeppeli, quien a pesar de tener un pasado y motivaciones bastante interesantes, la verdad no las contaré en este video, porque como bien dice el título es un análisis a Jonathan, pero para no hacer el cuento tan largo, este señor funcionará como un maestro para Yoyo, porque le enseña una habilidad para combatir contra los vampiros de la máscara de piedra, el Hammond. Una técnica que funciona en base a la respiración de la persona, o sea, mientras más agitada o sensible esté la persona, el poder será menor. Mientras está tranquila o mantiene un ritmo normal de respiración, será más fuerte. Básicamente depende de la valentía de la persona. Y después de una no muy larga sesión de entrenamiento entre Yoyo y Zeppeli, estos dan inicio a una aventura bastante bizarra que, bueno, hasta el día de hoy me pregunto cuándo terminará.
Nuestro grupo de fornidos hombres se dirigen a un castillo en un pueblo, ya que sospechan que Dio se esconde ahí, pero en el camino son emboscados por uno de los siervos de Dio. Se nota que Zeppeli tiene más que manejar la situación, por lo que aprovecha de enseñarle a Yoyo algunas estrategias tácticas a la hora de enfrentarse a un enemigo. Entre ellas le explica qué es la valentía, haciéndonos imaginar sobre moscas. ¿Acaso cuando estas nos atacan o invaden a nosotros seres mucho más grandes e inteligentes, están siendo valientes? ¿Acaso las moscas son valientes? La respuesta es que no, ya que la valentía es mucho más que una hazaña heroica o enfrentarse a una situación difícil como nos lo puede definir Google. La valentía consiste en que a pesar de tener miedo, a pesar de estar aterrado, ser capaz de adueñarse y ser capaz de controlar esta emoción, enfrentar igualmente la adversidad, y se preguntarán, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué Zeppeli le está diciendo esto a Yoyo en este momento? Como recordaremos, la base del poder del Hammond es la respiración, y el cómo se siente la persona. Por eso, cuando uno siente miedo o temor, pierde el ritmo de respiración. Pero cuando logras controlar ese sentimiento es cuando obtienes el verdadero poder de ser valiente. Es por eso que unos simples zombies nunca podrán ganar, ya que ellos no son mejores que simples moscas. Después de esta gran lección, Zeppeli le ordena a Yoyo que derrote a este esclavo de Dio. Pero esto no podía ser tan simple, ya que el zombie entra a un túnel que está completamente oscuro al ojo humano, y por si fuera poco, tiene que ir solo. Y por si todavía no les queda clara el nivel de dificultad, tiene que hacer toda esta hazaña mientras tiene una copa de vino, la cual si derrama que sea una sola gota, Zeppeli lo dejará a su suerte, porque según él, si no puede cumplir con estas instrucciones, nunca podría derrotar a Dio. Nunca sería un verdadero vikingo forjado por los vientos del norte, ya que recordemos que entre más peligrosa es la hazaña, más grande será el logro. Y recordando que Yoyo siempre ha enfrentado situaciones difíciles, a pesar de tener miedo, junto con las recientes enseñanzas de Zeppeli, logra descifrar dónde se esconde el zombie, gracias a que en realidad la copa de vino era un detector de Hammond, demostrando una vez más que Yoyo está firme ante sus ideales de ser un verdadero caballero a través de su gran voluntad y enorme valentía. Después de esto llegan al pueblo, donde luego de unos eventos que la verdad no importan mucho, se topan finalmente con el vampiro más rubio y más grande del manga, Dio Brando, quien ya había infestado a gran parte del pueblo con su plaga zombie. Así que, sin vacilar, los usuarios de Hammond se lanzan a enfrentar a Dio, quien tenía una razón para estar confiado, ya que había dominado su cuerpo vampírico al 100%. Y entre sus nuevas habilidades está la capacidad de congelar su propio cuerpo o el de otra persona, lo que hace que el Hammond no pueda fluir, por lo que no tiene efecto sobre el vampiro. Finalmente, Dio derrota a ambos, dejando muy mal herido a Zeppeli. Dio confiado se retira a convertir a más personas en zombies, pero no sin antes encargarle la tarea de asesinar a nuestra pandilla Bruford y Tarkus, unos caballeros muy poderosos de la antigüedad que Dio revivió como sus esclavos. Y sí, estos caballeros oscuros no son cualquier cosa, o sea, son fenómenos muy bizarros. Uno mide como 3 metros y el otro chupa sangre con el pelo. Yo no me metería con estas personas si las viera en la calle. Bruford decide enfrentarse en solitario a Yoyo. Después de esa intensa y dura pelea, en la que pudimos ver la parte más ingeniosa de Yoyo en su mayor esplendor, Bruford recibe un Hammond letal para un vampiro como él. En sus últimos momentos es cuando siente dolor. Pero más allá de ser algo triste, es bello, porque que sienta dolor es la prueba verídica de que volvió a sentir como un ser humano. Ya no es un zombie. Al igual que puede sentir dolor, puede sentir felicidad. La felicidad de haber tenido la oportunidad de pelear contra un caballero. Y dándole suerte y coraje para el futuro a Yoyo, le pide su nombre. A lo que Yoyo, reconociendo a este guerrero, se lo dice. Y con esto Bruford muere en paz. Pero Yoyo cada vez va sintiendo más ira contra Dio, que es el responsable de que tantas personas tengan que morir. Pero sin mucho tiempo para lamentarse aparece Tarkus para asesinar al Joestar. Pero terminan en una persecución hasta que llegan a una especie de recinto para las batallas antiguas, en lo que quedaría Yoyo atrapado junto con Tarkus. Yoyo estaba perdiendo la pelea porque las batallas en este lugar son con un collar que no te deja respirar del todo. Pero gracias al buen Poco, un niño que habían salvado antes,
Las cosas cambian, ya que desbloquean la entrada de ese recinto para que Zeppeli logre pasar a ayudar. Pero el destino de William Antonio Zeppeli dictaba que moriría en esa habitación. Así que, aceptando su destino, se lanza a ayudar a Yoyo, muriendo en el acto, pero no sin antes entregarle su voluntad y energía vital a Yoyo. Con esta nueva fuerza, Yoyo es capaz de quitarse el collar, y sabiendo que su oponente era una escoria que nunca cambiaría, lo elimina de la faz de la tierra, una vez más heredando la voluntad de quienes murieron a su alrededor. Vuela alto y que tu linaje perdure, William Antonio Zeppeli. Después de este par de intensas peleas, nuestro grupo favorito ya está al lado de la torre, donde se esconde Dio. Pero antes de llegar se encuentran con otros 3 usuarios del Hammond que Zeppeli había llamado a través de una carta para que los ayude a combatir a los zombies de la máscara de piedra. Al llegar, logran salvar a una niña de un monstruo que estaba dentro de la mansión de Dio. Lo único curioso de esta escena es que el monstruo le pregunta a Yoyo su nombre, pero este responde que no tiene por qué decirle su nombre a un simple zombie, recalcando su orgullo como caballero y todo lo aprendido por los eventos anteriores. Obviamente acaba fácilmente con este tipo y al fin está nuevamente cara a cara con Dio, dispuesto a acabar con esto una vez más. Me encanta cómo está construido el antes de esta pelea, porque vemos como Jonathan, desde que vio a Dio, está constantemente serio y enojado. De hecho, en sus propias palabras, él admite que ya no está comportándose como un caballero, que ahora su único objetivo es saciar su sed de venganza y esto a Dio le hace sonreír, porque conscientemente o inconscientemente sabe que al fin pudo romper esa actitud de caballero que caracterizaba tanto a Yoyo, por lo que en este conflicto en el que lleva tantos años ganó una batalla, pero lo que él no sabía todavía es que todavía no la guerra. Antes de que estos pelearan, uno de los 3 usuarios de Hammond quiere matar a Dio en venganza de Zeppeli, pero este no sabía 2 cosas: que Dio no era cualquier vampiro y que tenía técnicas desconocidas para él, y que la serie no se llama Dire Bizarre Adventure, por lo que termina muriendo rápidamente y sin hacer mucho. Después de esto, ahora se empieza la pelea más esperada por toda Latinoamérica Unida: Dio vs Yoyo. Demostrando una habilidad superior en combate más la espada Plucky Luke de Bruford, Yoyo logra atravesar a Dio, pero este se defiende congelando la espada y el cuerpo de Jonathan para evitar que propague el Hammond. Aunque Yoyo contaba con eso, por lo que apuntó su espada a una antorcha, con lo que se pudo descongelar y golpear a Dio directamente con el Hammond. Pero no fue tan fácil, porque la congelación de Dio es más rápida de lo que se puede transmitir el Hammond, por lo que a Yoyo no le queda otra que reunir todo su valor e incendiar con fuego su guante para así poder penetrar la defensa helada de Dio, y usando toda su fuerza logra asestar un victorioso golpe que da por muerto a Dio. Yoyo, a pesar de todo, llora por su muerte, y me gustaría dar varias interpretaciones del porqué. La primera es como bien nos dice Speedwagon, Yoyo y Dio se criaron juntos. No puede llegar y simplemente olvidar a su amigo de la infancia. Y otra cosa que yo creo es porque sabe que murió odiándolo, rompiendo la promesa que le hizo su padre y quizá más importante, la promesa que se hizo a sí mismo de ser un caballero, ya que a pesar de él haber ganado la pelea física, Dio ganó la psicológica. Después de un tiempo de lo sucedido, Yoyo y Erina se casan y deciden viajar a América en un barco por su luna de miel, pero con lo que nadie contaba era con que Dio seguía vivo, y ahora tenía un último plan para derrotar al Joestar, al cual atrae a la parte baja del barco, pero ahora reconociendo que ya ha subestimado suficiente a este. Lo trata con respeto hasta un grado de admiración, pero en vez de pedirle un autógrafo como lo haría cualquier persona, piensa adueñarse de su cuerpo con la excusa de que sus destinos están unidos, por lo que trata de matarlo de forma indolora y rápida, pero obviamente Yoyo no permitiría que lo maten tan fácil, aunque en su intento de esquivarlo recibe los rayos en todo el cuello impidiendo que éste pueda respirar, por lo que no puede hacer fluir Hammond. Todo empieza a tornarse negro, los zombies invaden el barco, todos los pasajeros empiezan a morir uno en uno. El esbirro de Dio, ignorando sus órdenes, se lanza de frente hacia Yoyo, el cual con su último Hammond logra tirar al zombie hacia el motor del barco con el objetivo de que en unos minutos explote por la presión. Erina, como era de esperarse, no comprende lo que sucede, pero su último deseo es morir con su amado Jonathan, pero este, apuntando a un niño, el cual su madre había muerto protegiéndolo, le pide que escape con él, ya que le recordaba cómo murió su madre.
Pero Dio no se dejaría vencer tan fácil y con las arterias de su cuerpo se acerca a Yoyo para robarle el cuerpo y poder escapar. Pero Yoyo, pensando en Erina y a los seres que ama, pone su última voluntad y recoge un escombro de la explosión para detener el ataque de Dio, dándole tiempo a su esposa de poder escapar, pero no sin antes decirle que viva una vida feliz. Y así, abrazando la cabeza de su peor enemigo, es como finalmente fallece, Jonathan Joestar. Pero fallece no de cualquier forma, sino con una gran sonrisa en el rostro, porque al final fue capaz de ganarle a Dio la batalla que llevaban hace tanto tiempo. Fue capaz de cumplir la promesa de su padre, y fue capaz de proteger su linaje y a la gente que amaba a pesar del dolor. Por eso, tengo la seguridad de decir que Jonathan Joestar es un verdadero caballero.